Cuando Troy llegó a los cines en 2004, lo tenía todo. Brad Pitt en la cima de su fama, un reparto estelar, escenas de batalla masivas y un presupuesto de $175 millones. Pero detrás del glamour, todo fue mucho más caótico. El protagonista no quería el papel. Un huracán arrasó el set. El compositor fue despedido de la noche a la mañana. Incluso el caballo de Troya fue una pesadilla logística. Cuanto más profundizas, más se desmorona todo. ¿Y algunas de estas verdades? Podrían cambiar por completo la forma en que ves la película. Brad Pitt ni siquiera quería estar ahí. La elección de Brad Pitt como Aquiles pudo ayudar a vender Troy en todo el mundo, pero él estaba lejos de sentirse entusiasmado con el papel. En una entrevista de 2019 con The New York Times, Pitt admitió que aceptó el proyecto bajo presión después de abandonar otra producción del estudio. Describió la película como algo comercial y dijo sentirse atrapado por la manera en que cada plano parecía diseñado para glorificar a su personaje. No podía salir del centro del encuadre, dijo, explicando su incomodidad con la postura heroica del filme y su falta de matices. Brad Pitt se rompió el tendón de Aquiles interpretando a Aquiles. En un caso inquietante de la vida, imitando al mito, Pitt sufrió una lesión real en el tendón de Aquiles durante las escenas de acción filmadas en México. La ironía fue evidente. El actor que interpretaba al guerrero griego invencible quedó fuera de combate por la misma vulnerabilidad que hizo famoso al personaje. Pitt explicó después que no fue un solo accidente, sino un daño acumulado. Fue puro desgaste tras meses de pelear en la arena, dijo a Entertainment Weekly. La producción se retrasó varias semanas mientras se recuperaba, un golpe costoso para un rodaje que ya estaba excedido de presupuesto. Un huracán destruyó el set. A finales de 2003, justo cuando el rodaje ganaba impulso en Cabo San Lucas, el huracán Marty azotó la costa mexicana y destruyó los enormes sets al aire libre. Tiendas, utilería y departamentos completos de vestuario quedaron arrasados. El director Wolfgang Petersen lo llamó una catástrofe logística y contó a The Hollywood Reporter que semanas de trabajo se perdieron de la noche a la mañana. El seguro cubrió parte de los daños, pero el retraso obligó a extender contratos y reprogramar viajes internacionales. Algunas estructuras, como murallas y torres de asedio, tuvieron que reconstruirse desde cero. Christopher Nolan casi la dirige. Christopher Nolan, quien más tarde se haría famoso por la trilogía de The Dark Knight y Inception, fue considerado seriamente para dirigir Troy en las primeras etapas de preproducción. Warner Bros. Se acercó a él cuando Wolfgang Petersen desvió su atención hacia el fallido proyecto Batman vs. Superman. Pero cuando ese plan se vino abajo, Petersen regresó para dirigir Troy, y Nolan recibió Batman Begins como proyecto alternativo. Irónicamente, ambas películas se estrenaron con menos de un año de diferencia y marcaron la siguiente década del cine, aunque la de Nolan tuvo un impacto crítico y cultural mucho más duradero. Gabriel Yared fue despedido tras una mala proyección de prueba. El compositor Gabriel Yared pasó más de un año trabajando en la banda sonora original de Troy, combinando orquestación clásica con influencias mediterráneas, pero después de una proyección de prueba complicada, con efectos inacabados y una versión preliminar de la música, la reacción fue negativa y Warner Bros. Entró en pánico. Yared fue despedido sin previo aviso y no se le permitió revisar su trabajo. En su lugar, James Horner, famoso por Titanic, recibió solo 4 semanas para crear una nueva banda sonora desde cero. Yared calificó la experiencia como devastadora y más tarde publicó sus composiciones originales en línea, donde fueron elogiadas por la crítica. El duelo entre Aquiles y Héctor no tuvo dobles de acción. Una de las escenas más impactantes de la película, el brutal duelo cuerpo a cuerpo entre Aquiles y Héctor, fue interpretada íntegramente por Brad Pitt y Eric Bana.
Ambos entrenaron durante meses, aprendiendo una coreografía compleja que equilibraba espectáculo y realismo. Para mantener el ambiente competitivo y divertido, hicieron una apuesta: $50 por cada golpe ligero y 100 por cada golpe fuerte. Pete terminó debiéndole a Vanna $750. «Prometimos no contenernos», recordó Vanna más tarde. «Eso hizo que la pelea se sintiera viva, como si hubiera algo real en juego cada vez que chocábamos». El set tuvo que proteger huevos de tortuga. Durante el rodaje de las escenas del desembarco griego en las playas de Baja California, México, la producción se topó con un obstáculo totalmente inesperado: la temporada de anidación de tortugas marinas. El gobierno local informó a Warner Bros. Que cientos de huevos de especies en peligro estaban enterrados bajo las zonas de filmación. Para evitar detener el rodaje, se contrataron 2 biólogos y monitores de fauna a tiempo completo para revisar cada centímetro de arena antes de mover equipos o actores. Se marcaron senderos, se atenuaron las luces nocturnas y se reubicaron generadores. Cualquier daño a un nido habría provocado multas severas y el cierre legal del set, convirtiendo la protección ambiental en una presión diaria para el calendario de producción. Actores colapsaron por agotamiento por calor. Las temperaturas en los campos de batalla mexicanos superaban con frecuencia los 40 grados Celsius, y la arena reflejaba el calor como un espejo. Los extras, muchos de ellos atletas de Europa del Este contratados por su físico, se desplomaban repetidamente durante las escenas masivas de combate. Varios necesitaron sueros intravenosos en el lugar. Un coordinador de stunts dijo que el calor convertía los escudos metálicos en platos al rojo vivo, mientras que la armadura de cuero atrapaba sudor y vapor. Incluso Brad Pitt y Eric Bana tuvieron que limitar sus tiempos de rodaje. El equipo bromeaba sobre el castigo de Apolo, pero el agotamiento por calor se convirtió en un problema médico constante durante la filmación. El caballo de Troya fue regalado a Turquía. Tras finalizar la producción, el enorme caballo de Troya de 39 pies de altura, construido con madera real, estructuras internas de hierro y detalles ennegrecidos por humo, fue enviado desde Malta a Turquía como regalo cultural. Se instaló en una plaza frente al mar en Çanakkale, cerca del sitio arqueológico que se cree fue la antigua Troya. El objeto se convirtió de inmediato en un imán turístico y fue integrado en campañas de promoción regional. Hoy sigue allí, marcado por el clima pero icónico, rodeado de placas que homenajean a la película. Los habitantes locales lo consideran tanto un símbolo de orgullo como una divertida malinterpretación hollywoodense de la historia. La versión del director muestra más gore, desnudez y horror. El director Scott, de 2007, transformó radicalmente Troy. La versión extendida añadió casi 30 minutos de metraje y cambió el tono de un espectáculo heroico a una tragedia sombría. Wolfgang Petersen restauró imágenes gráficas de violaciones, saqueos, asesinatos de niños y mutilaciones prolongadas en el campo de batalla. Elementos que habían sido eliminados para asegurar un estreno con atractivo cercano al PG-13. Las escenas de amor también fueron alteradas. Helena y Paris aparecen mucho más expuestos, y la relación entre Briseida y Aquiles se vuelve explícitamente sexual en lugar de idealizada. Incluso la música cambió. Se eliminó la voz de Josh Groban y se añadieron pasajes más oscuros, cargados de percusión, para subrayar la brutalidad. Los académicos se indignaron por las inexactitudes históricas. Los historiadores reaccionaron con dureza ante las libertades de Troy. La película muestra guerreros de la Edad del Bronce colocando monedas sobre los muertos, una práctica inventada siglos después. Príamo se arrodilla ante estatuas griegas de mármol de una época completamente distinta, y la propia Troya parece una mezcla imposible de influencias minoicas y de Oriente Medio. Los clasicistas la calificaron como un collage de imágenes atractivas pero históricamente imposibles. La consultora del Museo Británico, Leslie Fitton,
defendió estas decisiones afirmando que el objetivo era el drama mítico, no la arqueología, pero muchos académicos acusaron a Hollywood de enseñar una historia falsa a millones de espectadores. Aquiles iba a morir de otra manera. Los primeros borradores de David Benioff situaban la muerte de Aquiles más cerca de la tradición homérica, después de la caída de Troya y no durante ella. La idea original era que Aquiles sobreviviera a la infiltración del caballo y muriera más tarde, completando su arco mítico. Sin embargo, las audiencias de prueba exigieron una muerte climática en pantalla, argumentando que la desaparición de Aquiles tras el combate resultaba anticlimática. Los ejecutivos del estudio estuvieron de acuerdo y ordenaron el cambio. Paris mata a Aquiles bajo las murallas de Troya. Brad Pitt, según se dijo, se opuso a la decisión, convencido de que borraba el destino trágico del personaje y confundía la lógica emocional de la película. Orlando Bloom quiso dejar la actuación después de esto. Aunque Orlando Bloom llegó a Troy como una estrella mundial tras El Señor de los Anillos, las consecuencias de su interpretación de Paris fueron emocionalmente devastadoras. Las primeras críticas lo tacharon de mal elegido, y los foros en línea destrozaron su actuación, calificándola de superficial y débil. Bloom admitió más tarde que el rechazo dañó seriamente su autoestima y que llegó a cuestionarse si realmente pertenecía a Hollywood. Consideró Elizabethtown como su última oportunidad para demostrar que podía liderar una película sin apoyarse en franquicias de fantasía. El caballo de Troya era tan enorme que tuvo que desmontarse entre escenas. El gigantesco caballo de madera se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para la producción. Con unos 12 metros de altura y más de 11 toneladas de peso, no podía trasladarse intacto entre locaciones ni siquiera reposicionarse fácilmente dentro del set. Los equipos retiraban paneles y vigas de soporte una y otra vez, para luego reconstruirlo según las necesidades de cámara, a veces durante la noche. Cada movimiento requería grúas y decenas de trabajadores, ralentizando el calendario y disparando los costos. Pero Petersen insistió en el realismo práctico en lugar de reemplazarlo por CGI. Wolfgang Petersen estuvo a punto de ser reemplazado durante el rodaje. Aunque Warner Bros. Nunca lo confirmó oficialmente, durante la producción circularon rumores de que el estudio consideró sustituir a Wolfgang Petersen tras la lesión de Brad Pitt y el retraso causado por el huracán. Con los costos disparándose y el guión reescribiéndose en pleno rodaje, un ejecutivo anónimo declaró a Variety que hubo reuniones para traer a alguien que terminara la película. Petersen logró mantenerse en el cargo, pero bajo una presión extrema. A los remeros griegos les pagaron un extra por no vomitar. Muchos de los extras que interpretaron a los soldados griegos en los barcos sufrieron mareos severos durante las escenas de remo en el gran puerto de Malta. Se ofreció un pequeño bono a quienes lograran completar una jornada entera de rodaje sin vomitar. Era una insignia de honor, contó un extra a The Times of Malta. Solo unos pocos lo conseguimos. Brad Pitt fue acusado de secuestrar la producción. Varios insiders afirmaron que Pitt comenzó a ejercer un control significativo sobre el rodaje, opinando sobre el diseño de los sets, los ángulos de cámara e incluso pequeños cambios de diálogo. Un miembro anónimo del equipo dijo a The Guardian, empezó a sentirse menos como Troy y más como el show de Brad Pitt. Aunque no figuró en los créditos, su influencia marcó muchas de las escenas de Aquiles, especialmente las más introspectivas. El gobierno turco usó la película como arma turística. Tras recibir el caballo de Troya como obsequio, Turquía lanzó una agresiva campaña turística vinculando la película con las ruinas reales de Troya. Carteles en Estambul y otros centros turísticos proclamaban: «Ven a caminar con Aquiles». Algunos historiadores criticaron la campaña por mezclar mito e historia, pero las autoridades locales informaron de un enorme aumento del turismo en Çanakkale entre 2005 y 2006. Una muerte real detuvo brevemente la producción.
Uno de los miembros locales del equipo maltés murió trágicamente en un accidente fuera del set durante las primeras semanas de construcción en Fort Ricasoli. La producción se detuvo discretamente durante un día como homenaje, pero Warner Bros. No hizo público el hecho en ese momento, temiendo que afectara al impulso y la cobertura mediática de la película. El guión se reescribía en el set, a diario. Varios actores, entre ellos Brian Cox y Eric Bana, confirmaron que las escenas se reescribían el mismo día en que se rodaban. Recibíamos páginas nuevas por la mañana, contó Cox a Empire. A veces discursos enteros desaparecían, era un caos, y Wolfgang apenas lograba mantenerlo todo unido. Rose Byrne se sintió explotada por la escena de amor extendida. En entrevistas posteriores, Rose Byrne expresó su incomodidad con la forma en que su escena íntima con Pitt fue ampliada y reeditada en el Director's Cut. No era lo que yo había aceptado, dijo a The Sydney Morning Herald. No tuve la aprobación final sobre cómo se montó esa intimidad. El vestuario de la Edad del Bronce incluía cuero de IKEA. El departamento de vestuario utilizó grandes cantidades de alfombras y cortinas de cuero de IKEA como materia prima para armaduras y faldas. Eran más baratas y rápidas de envejecer que las telas importadas. Varios guerreros de fondo llevaban literalmente alfombras recortadas. Brendan Gleeson engordó 18 kilos para Menelao. Para diferenciar a Menelao como más bruto y glotón en comparación con el noble Héctor o el estilizado Paris, Brendan Gleeson ganó alrededor de 18 kilos para el papel y adoptó una fisicidad de señor de la guerra. Más tarde bromeó diciendo que fue la armadura más pesada que había llevado, literal y emocionalmente. Brad Pitt se entrenó en 6 estilos de combate con espada. Para prepararse para Aquiles, Pitt entrenó con expertos en artes marciales en 6 estilos de combate diferentes, entre ellos el arnis filipino, la esgrima y las tácticas tradicionales de los hoplitas griegos. Su forma de luchar fue coreografiada para reflejar una gracia casi mítica, casi divina, en claro contraste con el realismo áspero y terrenal de los movimientos de Héctor. La película no tuvo asesores griegos en el set para la precisión mitológica. A pesar de su escala épica y su enorme peso cultural, Troy no contó con historiadores ni mitólogos griegos durante el rodaje. La producción se apoyó principalmente en la curadora del Museo Británico, Leslie Featon, para los aspectos visuales de la Edad del Bronce, pero ni el guión ni los temas fueron revisados por académicos griegos. Muchos críticos consideraron esto una oportunidad perdida para lograr una mayor autenticidad cultural. Un incendio real se desató en el set, y el metraje se usó en la película. Durante una secuencia de batalla con flechas incendiarias, uno de los sistemas pirotécnicos falló y provocó un incendio real en una pared del set en México. En lugar de detener la filmación, el director ordenó que las cámaras siguieran rodando. Parte del caos que se ve en las escenas del saqueo de Troya incluye imágenes captadas de ese incendio no planificado. Una escena eliminada revelaba el embarazo de Helena. Una escena impactante, eliminada antes del montaje final, insinuaba que Helena estaba embarazada del hijo de Paris durante el asedio de Troya. La subtrama fue finalmente descartada porque, según el director, distraía de los temas principales. Aún así, la escena fue rodada y casi se incluye en versiones preliminares. Así que la próxima vez que veas Troy, recuerda que no fue solo una película sobre dioses y guerreros. Detrás de las espadas y las sandalias, hubo un torbellino de egos enfrentados, desastres de producción, batallas ambientales, reescrituras constantes y muchos arrepentimientos. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Te impactó saber cuánto se ocultaba bajo la armadura? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te gustó este recorrido a fondo, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias nunca contadas de películas épicas como esta.